Muchas gracias. Buenos días. Bien, antes de empezar lo que vendría a ser la exposición, darles más o menos cómo es que se va a desarrollar todo el tema relacionado con lo que es la gestión o el análisis de conflictos a lo largo de lo que vendrían a ser estas 8 horas. En ese sentido, la exposición se va a dividir en 4 partes. Vamos a hablar primero de lo que vendría a ser la relación entre conflicto, poder, política, toda la relación que existe entre lo que vendrían a ser estos conceptos. Posteriormente, vamos a pasar a ya tratar de entender 2 situaciones conflictivas específicas de carácter internacional que he seleccionado justamente para que analicemos de manera conjunta. Eso hasta antes de que acabe el almuerzo. Ya posteriormente, antes de empezar el almuerzo, ya posteriormente, después de la hora del almuerzo, que espero no estén todos apesadumbrados y un poco dormidos por lo que vendría a ser justamente el suculento almuerzo que vamos a tener posteriormente, vamos a hablar ya de la relación que existe o cómo finalmente la doctrina social de la Iglesia toma o absorbe lo que vendría a ser el tema del conflicto para finalizar con algunos puntos esenciales o conceptos básicos relacionados con lo que vendría a ser el tema de las negociaciones, es decir, cómo resolver conflictos entre 2 partes o cuando nos encontramos varias partes inmersas dentro de lo que vendría a ser una situación conflictiva. Esto, a grandes rasgos, lo que vendría a ser la jornada del día de hoy, la cual ya pasamos a empezar en este momento. Bien, conflicto, poder, política, derecho. Todos estos términos, aunque no lo parezca, tienen alguna relación. ¿Por qué finalmente nace el derecho? ¿Qué hace? ¿Qué genera que nazca la política? ¿Por qué finalmente es tan importante el controlar los conflictos? ¿Por qué siempre los conflictos terminan apareciendo? Hay una serie de contradicciones dentro de lo que vendría a ser nuestra condición de seres humanos que nos llevan a dar algunas respuestas a estas situaciones. Pero así como el conflicto existe, es indispensable por parte de lo que vendría a ser la sociedad ver la forma de controlarlos. Porque ¿qué sucedería con la sociedad si es que finalmente nos encontramos en una situación en la cual los conflictos se den de manera permanente? ¿Podríamos desarrollarnos plenamente como seres humanos? ¿Una situación conflictiva permanente nos va a ayudar a desarrollarnos? Dense cuenta de una cosa. Pongo ejemplos internacionales en ese sentido, ¿no? Después que comenzó el movimiento independentista dentro de los países del África subsahariana, en general el continente africano, ¿qué cosa sucedió? Se fueron las potencias coloniales, se independizaron estos países y la abrumadora mayoría de ellos lamentablemente siguen en una situación conflictiva permanente, no se ponen de acuerdo frente a cómo es que se tienen que proyectar como sociedad y resultado en estos momentos el África subsahariana es la zona más pobre del mundo. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de la inadecuada administración de conflictos. Ahora bien, nosotros lógicamente nos encontramos lejos de esa situación, pero ¿cómo llegar a entender qué conceptos básicos nos pueden llevar a explicar lo que vendría a ser el conflicto y tratar de administrarlos? Y ojo, estoy utilizando la palabra administrar conflictos, porque la desaparición absoluta del conflicto es lamentablemente una utopía. Ya vamos a ir viendo lo que vendría a ser este tema a lo largo de la exposición. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. Ok, entonces, conflicto y poder. Estas 2 palabras, cuando justamente las comienzo a utilizar, generan estas preguntas muchas veces en nosotros. Y ya dentro de poco vamos a comenzar a ver la relación entre ellas. Política. Cuando hablamos de política, podemos tener diversos conceptos de política. Una visión más aristotélico-tomista, máxima expresión de servicios a la sociedad. Una visión más maquiavélica, en la administración del poder y la conservación del mismo. Pero cuando hablamos de política, finalmente, ¿por qué existe la política? ¿Qué es lo que finalmente nos motiva a entender la existencia de lo que vendría a ser la política? Algo a lo que finalmente, probablemente muchos de nosotros no veamos con mucha simpatía. Les cuento una anécdota en ese sentido. ¿Saben quién fue Roberto Gómez Bolaños, no? Chespirito. Ok, bien. Permítanme, saco un poco que me incomoda. Chespirito. Hay una cosa que es muy cierta, chicos. Es muy fácil hacer llorar a la gente, pero muy difícil hacerla reír. Ergo,
El verdadero comediante es una persona sumamente inteligente, muy inteligente, y que sabe leer a la sociedad. Una vez en una entrevista hace ya más de 20 años, a Roberto Gómez Bolaños, un periodista, peruano por cierto, Jorge Henderson, le hace una entrevista y le pregunta: don Roberto, ¿y usted que es una persona tan querida aquí en México, nunca ha pensado en meterse en política? Y Roberto Gómez Bolaños, ¿no?, con esa tranquilidad que normalmente suelen tener los cómicos, lo mira al entrevistador, se sonríe y le dice: bueno, ¿qué le puedo decir, señor? Mire, madre, el ser más dulce, más sublime que existe en el universo, aquel que nos protege ante cualquier vicisitud y al cual acudimos siempre que nosotros nos sentimos de alguna manera invadidos. Aquella persona que solamente puede inspirar buenos sentimientos en nosotros. Le metemos la política y tenemos a la suegra. Fue la respuesta que terminó dando Chespirito, ¿no? Claro, hay que entender un poco lo que vendría a ser este tema. En lo personal yo adoro a mi suegra, por cierto, tengo que decir ese tema. En serio, la adoro, ¿no? La quiero mucho. Pero bueno, como que de alguna u otra forma vemos cómo la política tiene esa concepción tal vez no muy positiva dentro de nosotros, pero es necesaria. Aristóteles, por ejemplo, básicamente me imagino estamos entre estudiantes de Derecho, abogados, ¿sí? Básicamente, ok, entonces puedo hablar con cierta libertad de estos temas. Aristóteles, justamente, él calificó al ser humano como el animal político. ¿Y por qué finalmente llegamos a esa conclusión de animal político? Bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas. Nosotros como seres humanos, tema que voy a profundizar un poco más adelante, somos contradictorios, ¿no? Necesitamos vivir en sociedad, pero dentro de la sociedad se generan lo que vendrían a ser situaciones conflictivas. Se generan estas situaciones, pero necesitamos vivir permanentemente en sociedad. Entonces, somos seres sociales, sí, pero no simplemente nos juntamos de manera aglutinante. Hay motivos, hay ciertos órdenes que tenemos que cumplir para que finalmente esa sociedad de una u otra forma pueda crecer de manera ordenada y realizarse plenamente en ella todos los que la componen. Y para ello es necesario llegar a acuerdos comunes, aquello que John Locke señalaba como el famoso pacto social. Entonces, ese pacto social, ese acuerdo entre todos nosotros, se logra justamente dicho acuerdo como consecuencia de lo que vendría a ser la política. En otras palabras, la política es inherente a nuestra condición de seres humanos. Es necesaria porque si no la utilizásemos, si no la administrásemos, pues lo más probable es que vivamos en permanente conflicto. José María Sanguinetti, año 1995, que estaba asumiendo nuevamente su cargo como presidente de Uruguay. ¿Y qué pasó en el año 95 en el Perú y Ecuador? El conflicto del CENEPA. No lo podemos llamar guerra porque, como bien ustedes saben, no fue una declaración formal de guerra. Entonces fue un conflicto, ¿no? El conflicto del CENEPA. Y en ese momento, Alberto Fujimori, presidente del Perú, Sixto Durán Ballén, presidente de Ecuador. Ambos invitados a la asunción de mando de José María Sanguinetti. Ambos invitados. ¿Qué creen que hizo el protocolo uruguayo? Los sentó juntos. Los sentó juntos y ni siquiera se miraban, no se saludaban. Nada entre ellos. José María Sanguinetti, probablemente uno de los oradores más interesantes que ha tenido América Latina, comenzó con su discurso, su agradecimiento, etc. Y al final de su discurso, ¿qué cosa hizo? Hago votos también finalmente para que mis amigos y hermanos de Perú y Ecuador lleguen a un acuerdo y dejen de lado estos tambores de guerra que han comenzado a sonar en nuestra región, etc., ¿no? En los acuerdos, la paz tiene que reinar entre nosotros, porque no debemos olvidarnos, decía él, ¿no? En la guerra se forja la gloria del militar, pero en la paz se logra la gloria del político. ¿Entienden esta frase? La profundidad que tiene dicha frase. Si estamos hablando de política, muchachos, señores, amigos, si estamos hablando de política en principio, estamos hablando de una actividad que de una u otra forma nos tiene que llevar a un acuerdo. Y si nos tiene que llevar a un acuerdo la política, ¿cuál vendría a ser entonces la función de esta? Lograr estos acuerdos, diciéndolo de otra manera, evitar o administrar lo que vendrían a ser conflictos. Porque si no existiera la política, nuestra existencia sería simplemente una anarquía.
¿Alguna pregunta? ¿Algo tal vez que agregar? ¿Nada? Ok. Entonces, la política evita, controla y o regula los conflictos sociales logrando cierta, ojo, hago énfasis en esta palabra, cierta cohesión social, no absoluta, cierta cohesión social. Y en ese sentido, una persona que ha estudiado mucho este tema es este politólogo español, bueno, catalán, ¿no? A los catalanes les gusta que les digan catalanes. Josep Vallès. Y él señalaba en algún momento que nuestra opción es considerar a la política como una actividad que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta actividad es regular el conflicto entre grupos. La regulación del conflicto entre grupos. ¿Por qué importante regular entonces el conflicto entre grupos? ¿Alguna pregunta de momento? Sí. Adelante, adelante. Sí. No hay problema. A veces las carteras tienen como 50 huecos. Ese es el problema. Y sí lo sé. Y a veces cuando ya lo encuentra ya se apagó. No se preocupe, con calma. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Su nombre? Morales, Manuel. ¿Perdón? Manuel Morales. Don Manuel, por favor. Entonces, efectivamente, ¿no? Una regulación que tiene que hacer de las relaciones interpersonales del verdadero político. Pero si nosotros vemos nuestro escenario, en que el contexto en el cual se desenvuelve, realmente encontramos que aquellos que fungen, aquellos que se ignoran el deseo, el afán de ser políticos en esencia, no lo están evidenciando como tal, porque su efervescencia, su manera de estigmatizar a las personas, de sale todo su cólera, su rabia, eso no es pues una catadura de político, ¿no? A ver, eso lo vemos claramente en el Parlamento. Sí, de acuerdo. Pero hay una cuestión que tenemos que tomar aquí en cuenta ahí. Como justamente decía ya que el destripador, vamos por partes, ¿no? Y en este caso vamos a ir por partes. Acá estamos hablando de la política dentro de lo que se entiende como el deber ser de la política. ¿Cuál es el deber ser? Necesariamente el administrar conflictos. Es más, incluso los políticos más confrontacionales, en el fondo tienen que ser conscientes de ello. Porque dentro de lo que vendría a ser una situación de permanente conflicto, no se va a poder dar tampoco la realización de lo que vendrían a ser sus objetivos. Tiene que haber cierto ambiente de paz. Sin embargo, ese punto sí lo vamos a ir tocando un poco más adelante, porque ahí ya estamos hablando de lo que vendrían a ser no conflictos, digamos, pero sí contrapuntos que se dan dentro de lo que vendría a ser la política. Pero efectivamente ese punto lo vamos a tocar un poco más adelante. Actualmente todavía estamos en el tema del deber ser de la política, no del ser, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar en parte para poder entender completamente lo que vendría a ser el concepto. No sé si me dejo entender, don Manuel. Ok, perfecto. Entonces, Josep Vallès, politólogo catalán, llega a lo que vendría a ser esta conclusión. Todo esto, lógicamente, dentro de lo que es el estudio de la ciencia política. ¿Tal vez alguna otra pregunta? ¿Nada de momento? Ok, bien. Entonces, para hablar de lo que vendría a ser la administración del conflicto social, la gestión del conflicto social, para empezar, la manera de introducción. Primero, lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza humana. Cuando hablamos de entender la naturaleza humana, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? Esto justamente, nuestras contradicciones como seres humanos. Necesitamos, como ya les dije hace un momento, vivir en sociedad, por supuesto que sí, pero dentro de la vida en sociedad comienzan a existir antagonismos, comienzan a existir conflictos. Ahora bien, ya es evidente que existen los conflictos, pero la pregunta del millón y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer como seres humanos: ¿por qué existen los conflictos? A pesar de que necesitamos vivir en sociedad, a pesar de que es casi imposible que un ser humano pueda vivir completamente solo en un ambiente, ¿por qué existen los conflictos y necesitamos vivir en sociedad? ¿Y esto es origen de qué? Diferencias sociales que devienen finalmente en desigualdades que pueden generar diversas reacciones. La desigualdad, un tema relacionado ya con la desigualdad. Entonces, me dejo entender de momento. Si existen desigualdades dentro de lo que vendría a ser la sociedad, pues entonces estamos hablando que evidentemente van a terminar habiendo conflictos. ¿Cuál es la herramienta que nos sirve para de una u otra forma administrar dichos conflictos? Justamente la política. La política nace para regular o sofocar los conflictos, porque ¿qué pasaría
A ver, alternativamente a la política, ¿qué nos podría servir para resolver los conflictos? La fuerza. Y entonces, la fuerza. ¿Quiénes terminan perdiendo cuando se da una guerra? Miren el ejemplo clásico del siglo pasado, Segunda Guerra Mundial. Se destruyó casi completamente Europa, se tuvo que reconstruir primero para después poder nuevamente comenzar a desarrollarse y a poder realizarse como personas los seres humanos que vivían en esos lugares, las poblaciones, las sociedades. Entonces, cuando hablamos de lo que vendría a ser política, entender que el ser humano no puede vivir en una situación de conflicto permanente. Eso nos lleva pues entonces a, por medio de la política, tratar de sofocar o regular los conflictos. De esta manera pues entonces vemos a la política como una especie de respuesta colectiva al desacuerdo, un elemento muy importante para lo que vendría a ser el control de los conflictos, y me refiero a la verdadera política. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Todo claro? Ok, entonces, bien, cuando hablamos de política, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿no? Cómo es que el ser humano se comienza a organizar desde un primer momento. Probablemente, tal vez hayan visto esto en cursos de teoría del Estado o eventualmente derecho constitucional. Se dan lo que vendrían a ser los pactos sociales, y los pactos sociales no son otra cosa más que el ordenamiento consensuado que se da dentro de lo que vendría a ser una sociedad. De los pactos sociales finalmente nacen lo que vendrían a ser eventualmente las constituciones o cartas magnas. En ese sentido, esta pone lo que vendrían a ser las bases de lo que es una sociedad, las bases sobre las cuales, los fundamentos sobre los cuales dichas sociedades van a comenzar a desarrollarse. Y es por ello que normalmente se confía a la política el orden y la paz social. ¿Qué supone esto? Resolver el conflicto por medio de lo que vendría a ser ordenamientos consensuados. ¿Y qué es un ordenamiento consensuado? Un ordenamiento que finalmente ha sido hecho sobre la base del consenso y ha sido hecho adicionalmente con el acuerdo y la discusión libre de todas las personas que finalmente conforman dicha comunidad. Y si no ha sido por todas las personas, por lo menos por sus representantes, libremente también elegidos. Entonces, estos comprometen a todos los integrantes de una sociedad a cumplir lo que vendría a ser un rol determinado, una función determinada, un camino o un objetivo determinado para que finalmente, entre otras cosas, los conflictos de una u otra forma, repito, se administren. O administrarlos, no desaparecerlos. Lamentablemente no podemos hablar de desaparición de conflictos. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Todo claro? Entonces, quien detenta el poder político, que normalmente es el Estado, ¿no?, puede incluso por medio de la fuerza obligar al cumplimiento de lo que vendría a ser este conflicto. Miren, yo pongo un ejemplo muy sencillo, hasta banal, podríamos decirlo, para tratar de entender esto. Digamos, en la ciudad de Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, junto a la Plaza de Armas hay un bar que es muy tradicional, que es el Bar Cordán, muy tradicional. Muy conocido porque casi todos los presidentes han ido ahí a comerse una butifarra, que es el plato emblema de este bar, ¿no? Bueno, supongamos que un día un grupo de personas se encuentran ahí y no solamente están comiendo butifarra, sino que adicionalmente se ponen a tomar unos cuantos piscos dentro de lo que vendría a ser dicho lugar. Y de tanto pisco que se toma, ¿qué suele pasar con la gente? Que termina entre pisco y nazca en algún momento. Entonces, al darse lo que vendría a ser esa situación, ¿qué creen que puede pasar? Las personas, al ya no estar dentro de lo que vendría a ser sus cabales, salen y eventualmente comienzan a vociferar, comienzan a causar desorden, etc. Resulta que este bar está junto a Palacio de Gobierno. ¿Qué creen que va a hacer la Guardia Presidencial o los policías que cuiden Palacio en ese momento? Lo primero que van a hacer, acercarse a estas personas y decirles: señores, guarden la compostura, no pueden generar desorden en la calle. Y estas personas que no se encuentran en sus cabales, ¿qué cosa van a hacer? Probablemente vociferen y respondan mal ante esa situación, incluso de manera violenta. ¿Qué creen que en ese caso tiene que hacer la fuerza policial? ¿Seguir pidiéndoles que se tranquilicen? No, ya tiene que usar la fuerza en ese caso. Pero acá estamos hablando de un uso de la fuerza que finalmente termina siendo un uso legítimo de la fuerza. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de lo que vendría a ser que quien detenta el poder político legítimamente finalmente tiene la capacidad para utilizar esa fuerza justamente en representación de todas las personas, en representación de la sociedad, incluso utilizar la fuerza para lo que vendría a ser el cumplimiento de estas situaciones, el cumplimiento de las normas, perdón, y preservar cierto orden. ¿Me dejo entender de momento? Ok,
Todo esto pues entonces nos lleva a un objetivo final, que es la de preservar una relativa cohesión social dentro de una comunidad. Y repito, señores, siempre relativa cohesión social, porque los conflictos siempre van a existir. Miren, Alemania, en estos momentos, un país tan desarrollado, hasta ahora existen núcleos pronazis dentro de Alemania. La cuestión es que finalmente el Estado logra trabajar de tal forma que finalmente mantiene controlados a esos grupos. Probablemente dentro de nuestro país, gente que siga Movadef, gente que siga Sendero Luminoso, lamentablemente probablemente nunca deje de existir, pero se les puede controlar a esas personas, se les puede controlar para que no vuelvan a desarrollar la insanía que desarrollaron en su momento dentro de lo que vendría a ser nuestro país. Me dejo entender de momento, nunca el conflicto va a desaparecer por completo, porque si desapareciese el conflicto por completo significaría que entonces desaparecieron completamente las desigualdades. Y hay un tema que tenemos que considerar cuando hablamos justamente de desigualdades. ¿Cuál es el origen de las mismas? Y el origen de las desigualdades no únicamente se da en una inadecuada distribución social. Hay muchas cosas que finalmente terminan afectando lo que vendría a ser o generando desigualdad entre las personas. Primero que nada, no todos los miembros de una comunidad acceden justamente de manera igualitaria a lo que vendrían a ser los medios dirigidos a lograr el máximo desarrollo de la persona, el máximo desarrollo personal. ¿Me siguen hasta el momento, señores? ¿Me siguen? Ok, entonces, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta? Hay muchísimas diferencias o muchos factores de desigualdad dentro de lo que vendría a ser las comunidades. En ese sentido, la primera desigualdad que existe son las diferencias comunes entre las personas. Algunos son más inteligentes, algunos tienen mayores o menores capacidades físicas o psíquicas, algunos tienen habilidades artísticas o manuales. Y miren qué curioso termina siendo esto. Los diversos tipos de inteligencia, por ejemplo, que existen según señalan los psicólogos, ¿no? Y miren qué curioso termina siendo esto. Estas diferencias incluso se dan dentro de una misma familia, dentro de un mismo grupo de hermanos. Y yo les voy a contar un ejemplo ya de carácter personal. Yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor, ¿no? Yo soy el sándwich, y específicamente, efectivamente, soy el sándwich de la familia. Porque soy el de en medio, soy hombre, mis hermanas son blancos y yo soy oscurito, ¿no? Entonces, yo soy la hamburguesa bien cocida en medio del sándwich. ¿Qué sucede dentro de mi familia? Mis dos hermanas son artistas. La mayor es decoradora de interiores, estudió arte en la Universidad Católica, es muy reconocida en estos momentos dentro de la ciudad de Lima, y mi hermana menor se dedica a la música. Mi hermana menor es una persona que tiene un oído musical impresionante, incluso ha ganado premios internacionales componiendo para bandas sonoras. Pero, ¿y yo? Yo tuve que hacer vacacional de dibujo para poder pasar quinto de media y poder ir a la universidad. Porque, es decir, tengo dos manos izquierdas y efectivamente soy zurdo, ¿no? Para dibujar realmente, soy realmente muy malo en ese sentido. Y entonces, ¿cómo estas diferencias se pueden dar incluso dentro de lo que vendría a ser la familia? Y efectivamente, hay personas más y menos inteligentes en algún momento, o la inteligencia se expresa de manera distinta. Hay gente que tiene mejores capacidades físicas, mayores capacidades psíquicas. Probablemente de ustedes haya personas que trabajen muy bien en situaciones de presión, pero hay otros que probablemente no lo hagan. Entonces, estas diferencias ya están en el nivel personal y podrían eventualmente, si es que una persona tiene una autoestima baja, generar conflictos dentro de una sociedad. ¿Me dejo entender de momento? Ok, otro tipo de diferencias. Primero, diferencias, como ven, que no están relacionadas con lo que vendría a ser la sociedad o la sociología en general. Diferencias de género. Hombres y mujeres, efectivamente somos distintos. Tenemos muchas cuestiones que nos hacen distintos, aunque complementarios, por supuesto, ¿no? En ese sentido, dentro del género también encontramos diferencias, por ejemplo, de lo que vendría a ser edad. Una persona de 20, 25, 15 años, siendo un poco menor, piensa lógicamente de una manera distinta a una persona de 40 o 50. Lo mismo se da con el parentesco. La visión que tiene el padre respecto a lo que vendría a ser su hijo es completamente sobre una situación, es distinta a la visión que el hijo puede tener. Entonces, ese tipo de diferencias efectivamente también se pueden dar. ¿Me dejo entender de momento? Pero hay otras diferencias también que ya están más dentro de lo que vendría a ser nuestra vida en sociedad. Por ejemplo, el poder de intervenciones en las decisiones de una comunidad. Nosotros, en principio, si somos mayores de edad, somos ya ciudadanos. Ciudadanos que significa que tenemos derechos y deberes con el Estado y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahora bien,
A pesar de que todos tenemos la igualdad ante la ley, y es un principio básico constitucional, la igualdad ante la ley, definitivamente hay diferencias en cómo nosotros podemos llegar al poder. Obviamente, una persona que tiene un cargo político tiene una mayor llegada al poder, o una persona que trabaja en el despacho de un congresista, por ejemplo, tiene un mayor acercamiento al poder que un ciudadano como nosotros, que permanentemente tiene que trabajar para poder desarrollarse. Ahí encontramos una diferencia importante dentro de lo que vendría a ser la sociedad. ¿Me dejo entender de momento? ¿Sí? Entonces, otras diferencias importantes. Acceso a los beneficios del mercado. Ustedes, por ejemplo, que viven en una ciudad como Tacna, una ciudad, podríamos incluso llamarla cosmopolita en una serie de aspectos, ¿no? Que tienen una conexión rápida con una ciudad del exterior, que tienen un aeropuerto, tienen un par de buenas universidades, muy buenas universidades. Lógicamente ustedes pueden aprovechar con todos esos conocimientos de manera mucho más adecuada lo que vendrían a ser los beneficios que da el mercado. En otras palabras, acceder mejor a mejores productos, con mayor rapidez, con mayor economía, etc. Podríamos decir lo mismo de una persona que vive, por ejemplo, en las alturas de Huaytará, dentro del departamento de Huancavelica, que por cierto hasta hace poco fue el departamento más pobre del Perú. Hay diferencias en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una diferencia que se asemeja también mucho a esta, cercanía o lejanía a un área de mayor desarrollo. Lógicamente, quien se encuentra más cerca de un área de mayor desarrollo, quien tiene mayor acceso a información, finalmente es una persona que va a poder, en ese sentido, capacitarse mucho mejor. Y va a generar una diferencia lamentablemente muy fuerte frente a personas que no tienen esa capacidad de acceso. ¿Me dejo entender de momento? ¿Me dejo entender? Ok. Entonces, esto también se encuentra unido a este tipo de diferencias que ya muchas veces terminan siendo más serias. Diferencias étnicas, culturales, que pueden ser étnicas, religiosas, nacionales, o incluso ideológicas, que son diferencias sumamente fuertes en ese sentido. Si en este tipo de casos priman las diferencias antes que las similitudes, pues estamos en un problema que siempre va a terminar generando situaciones conflictivas. Siempre, ¿no? Sobre ese tema vamos a hablar ya casi al final de la jornada, cuando hablemos justamente de negociaciones. Así que ese tema permítanme retomarlo en todo caso más adelante. ¿Alguna pregunta de momento? Y por último, las diferencias entre todos estos grupos siempre van a tener que ser resueltas mediante un tratamiento político, porque la otra forma de resolverlo, ¿cómo es? Por medio de una dialéctica histórica, una dialéctica marxista, que finalmente implica que el grupo que no es igual a mí es mi enemigo. No podemos hacerlo de esa forma, porque si no vamos a estar en un conflicto permanente, en un conflicto constante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Recurrir a lo que vendría a ser la política. El origen de la política, como decía David Easton, este gran politólogo estadounidense, el origen de la política puede atribuirse también a una desigual distribución de valores en una determinada sociedad y a los intentos de corregirla. Si es que una sociedad quiere finalmente vivir tranquila, lograr cierta cohesión social, lo que se tiene que atacar necesariamente son las desigualdades. ¿Y las desigualdades por dónde van? Acceso adecuado a los mercados, acceso adecuado a todos aquellos medios que finalmente sirvan para que nosotros como seres humanos nos podamos desarrollar plenamente como tales. Lo que conocemos justamente como la búsqueda del bien común, que está dentro de nuestra condición justamente de personas dignas por el solo hecho de ser personas. Este tema ya lo vamos a tocar con un poco más de detenimiento cuando hablemos de la relación entre lo que vendría a ser el tema de la resolución de conflictos y la doctrina social de la Iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, hay un tema que tenemos que también tener en consideración. Las sociedades van cambiando permanentemente. Y entonces, si las sociedades cambian, ¿ustedes qué creen? ¿Que las situaciones conflictivas no van a cambiar? Por supuesto que cambian. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hace 100 años el agua era una motivación de conflictos? Que hace, por ejemplo, 40 años, un tema que sí era constantemente cuestión de conflicto en muchos países a nivel mundial, era, por ejemplo, el tema de los límites territoriales. La religión, en algún momento, puede incluso también ser una situación conflictiva. Posteriormente puede que ya no lo sea. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando hablamos de conflicto y cuando hablamos de la política analizando los conflictos, tenemos que tener en cuenta dos realidades. ¿Cuáles vendrían a ser ellos? El dinamismo de la sociedad y el dinamismo de la política.
Ni la sociedad ni la política son estables. Ergo, ¿qué significa esto? Que si queremos efectivamente aprender a controlar un conflicto, si queremos finalmente llegar a respuestas adecuadas que beneficien a la comunidad en su conjunto, tenemos primero que entender de manera muy profunda lo que vendría a ser nuestra comunidad. No vamos a poder entender a nuestra comunidad, no vamos a poder resolver conflictos si no conocemos a profundidad lo que vendría a ser nuestra comunidad. Eso es evidente. Esto es un 2 más 2 es igual a 4. Entonces, de ahí viene justamente el tema de entender cómo es que evoluciona una sociedad o incluso también involuciona. Porque el hecho de que pasemos, siempre avancemos en el tiempo, no significa que la sociedad permanentemente esté evolucionando. Pero esa es una cuestión de una discusión ya un poco más, un poco distinta, ¿no? Que no entra necesariamente a tallar en este caso. Pero estos cambios dependen pues entonces de la evolución o involución social, política, económica, que se pueda dar dentro de lo que es una sociedad. ¿Me dejo entender de momento? ¿Me dejo entender? Ok. Esto es lo que finalmente entonces nos lleva a entender o tratar de entender a manera de introducción lo que vendría a ser un conflicto. Un conflicto puede entonces resolverse de una manera política, pero también hay otras herramientas que ya las vamos a ir viendo todavía más adelante para ver cómo analizar un conflicto de manera adecuada y tratar de esa manera de resolverlo de una manera todavía más adecuada. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es una pregunta que cabe en estos momentos. Si hablamos de que la política ayuda a resolver los conflictos, ¿la política entonces puede ser algo que desechemos en la sociedad? Pregunta. ¿Podríamos eventualmente desechar la política? Sociedades sin política, como me pregunto acá, ¿son posibles? ¿Ustedes creen que son posibles? Pero si más adelante cada vez digamos, vayámonos a una utopía, ¿no? Puede ser que lleguemos a un nivel de armonía tal que ya no necesitemos de autoridades, ¿no? Que la canción de John Lennon se haga realidad, ¿no? Que por cierto es una canción sumamente anárquica, ¿no? Pero ese es otro tema. En todo caso, me refiero a Imagine, el famoso tema de John Lennon, ¿no? ¿Son posibles las sociedades sin política? Ya he escuchado ahí y ya he visto a varios hacer así con la cabeza, ¿no? Y entonces, efectivamente, las sociedades van evolucionando a lo largo de la historia. ¿Qué significa esta evolución? El hecho de que las sociedades evolucionen, señores, significa que se van haciendo más sencillas. Se van haciendo cada vez más complejas. El ser humano se vuelve cada vez más complejo. Miren, yo les pongo un ejemplo sumamente sencillo en ese sentido, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, en los años 80, me acuerdo que, bueno, etapas de escasez, por cierto, la eterna crisis que vivía nuestro país. Me acuerdo que en el patio del colegio, mis amigos y yo, ¿qué cosa hacíamos? Como a veces no traíamos una pelota de fútbol y queríamos jugar fútbol, ¿qué creen que hacíamos? Comenzábamos a buscar en el jardín del colegio si es que alguien había tirado, por ejemplo, una pepa de melocotón para poder hacer, para que la pepa de melocotón funja de pelota. Y con eso jugábamos fútbol. Y éramos los chicos más felices del mundo jugando fútbol. La cohesión social, resaltar aquello que nos une antes que aquello que nos separa. Y ese, aunque no lo crean, es un punto muy importante, objetivamente hablando, dentro de lo que vendría a ser la negociación de conflictos. Siempre, pero siempre van a encontrar algo que nos une. Siempre, por más pequeño que sea. Y es necesario siempre agarrarse de esa herramienta para finalmente llegar a una solución adecuada. Ese tema ya lo vamos a desarrollar más adelante entonces. ¿Alguna pregunta? Bueno, a manera de resumen entonces, ¿cómo podríamos definirlo en palabras sencillas? El conflicto tiene su origen en la percepción, dado que es a través de esta que se toma conciencia de la realidad con la cual se puede o no estar conforme. Y esta percepción es consecuencia de una disconformidad, que es consecuencia a la vez de una situación de desigualdad. Y esta situación de desigualdad mal administrada puede escalar en diversos niveles de conflictos. Entonces, el conflicto, que tiene su origen en su percepción, algunos querrán, por ejemplo, mantener un statu quo determinado, otros querrían eventualmente cambiar dicho statu quo. Hay diversas formas como finalmente entonces se puede manifestar lo que vendría a ser un conflicto. Los que se encuentran en una peor situación buscarán mejorarla. Los que se encuentran en una buena situación tratarán de continuar con ella, de alguna manera conservarla. Pero estamos hablando de que finalmente, si lo vemos desde estas ópticas, lo vamos a ver desde una óptica inadecuada y que puede generar todavía más conflictos.
¿Cuál es esta óptica? La óptica de las posiciones. Voy a profundizar nuevamente el tema de las posiciones más adelante. ¿Y por qué digo que lo voy a terminar profundizando más adelante? Los tengo que dejar con un caramelito para el final de la clase, porque siempre pasa que empiezas con 60 y terminas con 20, ¿no? Así que espero de esta forma poder dejarlos con interés por lo menos hasta el final de la clase. Es como la novela, ¿no? Que en un primer momento se da la trama y al final recién se resuelve todo. Ya, esto es una novela, señores, ¿ya? Vamos a actuar más o menos de esa manera. Entonces, ¿qué situaciones busca revertir lo que vendría a ser una administración adecuada de conflictos? O incluso un conflicto. Una situación de igualdad o paridad entre actores, que pueden, por ejemplo, ser a nivel internacional dos superpotencias que quieren la hegemonía del mundo. Un conflicto se puede dar justamente cuando hay una situación de paridad en ese sentido, pero también se puede dar en una situación de desigualdad, como lo mencioné hace un momento. Quienes buscan mayor poder, quienes buscan conservar el poder, quienes no tienen poder y quieren llegar a tenerlo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces, finalmente, lo que busca revertir es el statu quo, donde no se ostenta, donde quien no ostenta poder aspira de alguna forma a tenerlo. ¿Cómo finalmente administrar este tipo de situaciones donde vemos que terminan prevaleciendo intereses personales o intereses individuales antes que intereses comunitarios? Eso ya lo vamos a comenzar a ver a partir de la segunda parte. Sin embargo, en la siguiente sección que vamos a comenzar dentro de un momento, después de un break, vamos a hablar de dos situaciones conflictivas que de alguna internacionales, las cuales nos atañen de alguna manera, una de manera más directa y otra de manera más indirecta. Específicamente, uno va a ser el tema de Venezuela y el otro el diferendo marítimo entre Perú y Chile, que ahí espero que vayan a haber intervenciones de parte de ustedes, que probablemente muchos de ustedes ese tema lo van a conocer mejor que yo. Pero en fin, eso sería pues entonces todo de momento en esta primera parte.